presentar son innovadoras en función del contexto escolar en el que fueron realizadas o se están desarrollando. Las mismas han promovido o están promoviendo nuevas interacciones entre los alumnos, los docentes, la conducción y la comunidad. Son proyectos que han trascendido las paredes de las escuelas. Sus gestores, aquí presentes, nos contarán y mostrarán lo que han producido. En primer lugar, les voy a presentar a escritoras de cuentos, Marcela Rebolo, Virginia Pérez y Carolina Lazo Toledo, del CENTES 2. Bueno, buenos días a todos. Para los que no saben lo que es un CENTES o cómo trabajamos allí, sé que muchos sí, pero otros no. Entonces les cuento que los niños que vienen al CENTES vienen a un centro educativo porque son niños con fallas muy severas en la constitución subjetiva. Allí trabajamos las maestras, que somos maestras, y además tenemos el título de psicóloga o de psicopedagoga. En todos los grupos trabajamos de a dos siempre, y trabajamos por proyectos y por talleres. Es una escuela graduada. Y para empezar a contarles lo que hicimos con dos niñas del turno tarde junto con Marcela, voy a tomar una idea de Daniel Stern, que es un psicoanalista, que dice: narrar es dar sentido a lo que en principio surge desordenado, tratando de formar una envoltura narrativa que sirva de sostén como una membrana de palabras, significando acciones, impulsos, sentimientos, sensaciones y transformándolas en ideas. Esto es más o menos lo que nos guía cuando comenzamos el año pasado contando un cuento a nuestras alumnas. Esto empieza así: contando un cuento de Graciela Montes, que es La familia de la soga. Lo habíamos elegido por una gran dificultad que tenía una de nuestras alumnas con respecto a los lazos familiares que sostenía. Esto era dentro del proyecto de lengua. Una de nuestras niñas, que hoy llamaremos Mariana, fue de tal manera afectada por el relato que esas voces que permanentemente escuchaba se transformaron, luego de escuchar este cuento, en: estoy hablando con Graciela Montes. Frente a esto que se le imponía, ofrecimos entonces jugar a escribir pequeños relatos a la manera de Graciela Montes. Fue a partir de esta experiencia que surgió en nosotras para este año el proyecto, también en lengua, de escritoras de cuentos. Por otro lado, Vanessa, la otra nena, portaba una bruja en sí, resultado de fallas en el proceso de libidinización en sus primeros años de vida. Ella era una bruja, todo el tiempo. Nuestra idea fue desplegarla, hacerla circular a esa bruja por otros caminos, desplazarla a la ficción. Voces que irrumpían sin cesar en Mariana, gritos de bruja y enojos manifestados en distintas tonalidades de la voz en Vanessa. En ambas, la voz era la variable que nos permitía algo de la transformación en la constitución subjetiva. Vamos a comenzar a trabajar con esto. Una cajita de música antigua fue el principio de este proceso de escribir un cuento infantil entre las dos. Primera experiencia de un trabajo con un otro, para ellas. Al terminar de escuchar la música de esa cajita, debían sacar un papelito donde se encontraban allí escritos los personajes.
Ellos serían los personajes principales del cuento. Y la suerte vino a nuestro encuentro. Increíblemente Vanessa sacó un papel que decía la bruja malvada y Mariana uno que decía la joven angustiada. A partir de allí comienza la tarea de describir los personajes, tanto física como emocionalmente, hablar de sus circunstancias, de sus temores, de sus diferencias. Comienzan a partir de esto a relatar el cuento y el encuentro de estos dos personajes. En un determinado momento, el conflicto de cualquier cuento, aparece nuevamente la cajita, ahora para ofrecerles un objeto mágico que encontrará alguno de estos personajes. Y es en este momento del proceso que ingresan las TIC a nuestro cuento. Fabiana Mati, que no sé por dónde anda, ahí, hoy asesor pedagógico en tecnologías, nos propone que incorporemos esta herramienta. Dudamos que esto las convocara. Ninguna de ellas tiene computadora en su casa. El uso de la computadora no estaba en la esfera de sus muy acotados intereses. Pero igualmente se lo propusimos a ver qué pasaba. Y ellas aceptaron, curiosas. Finalizado el cuento, el primer trabajo que teníamos era el de escribirlo en Word. Esto dio lugar a varias clases, muchas, donde cada una de ellas escribió con entusiasmo utilizando otro medio, el teclado, como las escritoras de cuentos. Y en este proceso también se van produciendo modificaciones muy importantes. Vanessa, que escribe muy bien, sola, reconoce el teclado, se angustiaba al oír la voz de la docente que le dictaba, no pudiendo continuar mirando ni la pantalla ni el teclado y perdiendo totalmente la comprensión de la historia que ella misma conocía porque había sido creado por ella. Necesitaba girar la cabeza y ver de dónde provenía esa voz que la angustiaba, y mirando el rostro de la maestra protestaba, no tan rápido. Intercambiar los roles y ser ella quien dictaba rápido a su maestra, respondiéndole a sus quejas con carcajadas, le permitió posteriormente soportar esa voz de quien le estaba dictando sin angustiarse y escribir con mucho placer. Mientras esto sucedía, les planteamos que algunos chicos que estaban en la escuela no sabían todavía leer. Entonces les propusimos hacer otra cosa con esto. La voz retorna nuevamente al lugar preponderante, pero de otro modo, el de la ficción. Conocimos y usamos el programa de grabación de voz utilizando un micrófono. Probamos nuestras voces, la de otros, jugamos con las voces y por fin escuchábamos a la bruja malvada discutiendo con la joven angustiada. En un momento determinado, algunas voces interferían en nuestro trabajo. Se escuchaban las voces de otros alumnos en el patio y nosotras estábamos grabando. Entonces surgió la necesidad de hacer un cartel. Silencio, estamos grabando. Para eso usamos el teclado y la impresora. De esta manera, algunas voces se callaban por momentos. Como todo cuento para niños, tenía que tener imágenes, entonces utilizamos el dibujo, la búsqueda por internet de algunos de ellos, el escaneo de imágenes recortadas de revistas, el paint para dar color, y en esto contamos con la gran colaboración de la profesora Carolina Lazo Toledo. En fin, a partir de la implementación del recurso de las TIC, donde antes el otro no tenía lugar, se fue transformando poco a poco, yo hoy lo digo muy rápido y muy resumido, en una modalidad entre varios. Ahora el otro interactuaba con ellas. Ya no eran voces y gritos angustiantes, sin enlace ni sentido, que era lo que le pasaba a Mariana. El uso de estas herramientas permitió que Vanessa dejara de ser toda ella una bruja para dar lugar a la bruja del cuento. Además, en Mariana, las voces tomaron el rumbo de la voz de la joven angustiada, que era su personaje,
en relación a un otro, una bruja que era malvada porque en realidad estaba triste y solo en algunos momentos habla con Graciela Montes. Lo que van a escuchar y ver ahora es el primer cuento de estas dos grandes escritoras, donde privilegiar la singularidad de cada niña, conjuntamente con el uso de la herramienta tecnológica, permitió transformar voces inquietantes, muchas veces aterradoras, en ficción. La joven angustiada y la bruja malvada. Marta era una joven de 26 años